Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Y cerca de Qatar, amigos, buenas tardes. Empezamos con este tema y es que no podía ser de otra manera después de ese empate de ayer Ecuador versus Perú, que nos pone más cerca, prácticamente ya en Qatar en ese mundial. Y nos acompaña Hugo Quintana para darnos todos los detalles. Hugo, definitivamente el sueño ya a un paso de convertirse en realidad. ¿Qué tal, Liz, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así ha sido un punto de oro y podemos decir que estamos cerquita de Qatar, prácticamente clasificados a la próxima Copa del Mundo tras el empate obtenido ayer en Lima. Y luego del partido, la selección ecuatoriana de fútbol emprendió el retorno a casa. Y por eso vamos a tomar contacto en este momento con nuestro compañero Diego Almeida, que se encuentra en el aeropuerto Mariscal Sucre y nos cuenta todas las novedades. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Llegó la tricolor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Un placer saludarte. 13 horas con 3 minutos, hace exactamente 45 minutos llegó el vuelo de la selección ecuatoriana de fútbol procedente desde Lima, con un punto que nos tiene virtualmente clasificados en Qatar. Muchos jugadores solamente hacen tránsito en el aeropuerto porque en la tarde ya viajarán a sus respectivos clubes, como el caso de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, que viajarán al viejo continente. Algunas reacciones de lo que fue este partido, que nosotros lo disfrutamos y que nos tiene ya con los dos pies, hay que decirlo así, los dos pies a Qatar. Solamente faltaría la oficialización el próximo 24 de marzo cuando se vuelvan a jugar las eliminatorias. Tenemos reacciones de los jugadores, aquí les presentamos. Sí, en realidad fue un punto muy vital el que rescatamos. Sabemos que falta dar un pequeño pasito para estar adentro del Mundial y creo que se trabajó para eso y ahí estamos. Sí, bueno, se sufre, la verdad que sufrimos mucho, pero bueno, yo siempre he confiado en este grupo, como lo dije la primera vez, voy a seguir confiando porque bueno, como te digo, ¿no? Hoy en día el jugador ecuatoriano está muy maduro y bueno, estamos muy felices por el grupo, por el cuerpo técnico, por todo el país, que la verdad que lo están apoyando en todo sentido y bueno, obviamente la clasificación va dirigida a todo el país, ¿no? Bueno, contentos, se podría decir. Un partido muy complicado, como se ha visto, lo hemos peleado, hemos salido a buscar la victoria desde el principio, pero el equipo también rival ha jugado bien y ha sido un bonito partido y creo que nos vamos con un punto, pero bueno, a seguir luchando, que aún queda mucho. 13 horas con 5 minutos, continuamos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Solo nos quedan 2 partidos de eliminatorias, el próximo 24 de marzo frente a Paraguay y el 29 del mismo mes en Quito frente a la selección argentina. Estamos ya prácticamente en el Mundial de Qatar, solamente hace falta comprar los pasajes. Con más información, Hugo, en estudios. Buenas tardes. Faltan 2 fechas por jugar, todavía hay varios interesados y candidatos a poder clasificar, pero ¿qué debe pasar en las próximas fechas para sellar sí o sí ya de manera definitiva el boleto de la tricolor a la cita mundialista? ¿Cómo está la tabla y qué se viene en estas fechas finales? Todo eso lo revisamos a continuación. Está de la siguiente manera. Brasil lidera con 39 y Argentina le sigue con 35 puntos. Los dos ya están clasificados. En el tercer puesto aparece Ecuador con 25 y prácticamente clasificado al Mundial. Cuarto y en zona de clasificación está Uruguay con 22 unidades. Perú por ahora es quinto, está en zona de repechaje con 21 puntos. Chile está en la sexta casilla con 19 y Colombia en el séptimo lugar con 17, mientras que Bolivia, Paraguay y Venezuela ya no tienen ninguna posibilidad de soñar con Qatar 2022. Como que Perú gane sus próximos 6 puntos ante Uruguay y Paraguay, que Chile también gane sus próximos 2 encuentros ante Brasil y Uruguay, y que la Tri pierda por goleada sus duelos frente a Paraguay y Argentina. Y si esto se da, la tricolor iría al repechaje. En la fecha 17, Argentina jugará con Venezuela, Brasil con Chile, Colombia recibirá a Bolivia, Paraguay a Ecuador y Perú visitará a Uruguay. Mientras que en la última fecha Ecuador será local ante Argentina, Perú jugará en casa con Paraguay, Chile recibirá a Uruguay, Venezuela enfrentará a Colombia y Bolivia recibirá a Brasil. Y más detalles de todo lo que ha dejado esta nueva fecha de eliminatorias más adelante a las 14 horas con 42 minutos en Deporte Total.
Revisemos otros temas. El Consejo de la Judicatura se quedó sin presidente tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, con lo que se avecina un complejo proceso de selección de su reemplazo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se pronunció al respecto. Los detalles nos los brinda Daniela Valencia desde la Corte Nacional de Justicia. Daniela, hola, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Pues sí, luego de 3 años, María del Carmen Maldonado renunció a su cargo como presidenta del Consejo de la Judicatura. Ante los medios, ella atribuyó esta decisión a que la Corte Constitucional le quitó las atribuciones para emitir medidas de suspensión. Estas atribuciones ahora se dan al cuerpo colegiado. Escuchemos lo que dijo María del Carmen Maldonado. Sin haber sido consultada ni convocada a audiencia, esta facultad ya no podrá ser ejercida por la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura. Esto, a mi entender, restará definitivamente inmediatez y sensibilidad en la toma de estas decisiones. Esta renuncia crea ahora una controversia jurídica, pues a pesar de que María del Carmen Maldonado señaló que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura ahora es el doctor Álvaro Román, pues él fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como su suplente. La Constitución indica que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura responde a una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, y en este caso Román responde a una terna de la Fiscalía. Es por eso que al respecto, hace unos minutos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se pronunció. Escuchemos lo que dijo al respecto. Lo más pronto que sea posible, nosotros enviaremos, conforme a la norma constitucional, la terna para que se designe al nuevo delegado o delegada de la Corte Nacional, en este caso el presidente de la Corte Nacional, quien presidirá el Consejo de la Judicatura. No se trata de asuntos de orden personal, sino institucionales y de orden jurídico. Respecto a estas opiniones que ya se han empezado a vertir y que aseguran que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio están blindadas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, asegura que harán respetar la Constitución, pues este blindaje solo responde a la designación de autoridades, y esto ya se cumplió con Maldonado, por lo que, como ya lo escuchábamos, en unas horas más enviarán ya las ternas respectivas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. La situación en la quebrada de la comuna aún no ha sido controlada. El peligro persiste ante un nuevo aluvión y en ello están trabajando las autoridades. Paul Cuello está en el lugar y nos cuenta más. Paul, buenas tardes. Adelante. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, se intensifican acá los trabajos en la denominada Zona Cero. Contarles que durante esta jornada ha llegado muchísima más maquinaria. El objetivo es tratar de limpiar, de succionar los escombros y el lodo que permanece en la quebrada de acá de la comuna. También hemos podido ver que varios ciudadanos han llegado hasta este sector a entregar víveres, a entregar insumos a los propietarios de las casas más afectadas y a los obreros que están trabajando intensamente desde la mañana en este sector. Nosotros hemos preparado un reportaje respecto a este tema. Veamos. Los trabajos se refuerzan y se intensifican en la denominada Zona Cero, ubicada en el barrio La Comuna, en donde aún el miedo persiste de que ocurra un nuevo aluvión. Puede pasar muchísimas cosas en la parte superior, los deslizamientos, que todo puede generar. Nosotros constantemente estamos haciendo monitoreos, sobrevuelos con dron, y también las autoridades van a seguir realizando monitoreos a través de sobrevuelos que nos van a dar una tranquilidad. Así es, son los sobrevuelos los que nos permiten visualizar que aún la situación no ha sido controlada. En estas imágenes podemos ver cómo el lodo y los escombros permanecen represados en la ladera por donde bajó el aluvión.
Este trabajo nos va a llevar todavía unos 2 días más, porque hay que remover alrededor de 4.000 metros cúbicos de material, de lodos, de troncos, de piedra que están acumulados en el embalse. Afortunadamente el clima ha ayudado en estos 2 últimos días para que los funcionarios puedan realizar tranquilamente los trabajos. Por ejemplo, los obreros construyeron ya un canal de desfogue para que el agua que baja de la ladera sea conducida a un ducto. Hemos logrado liberar la mayor cantidad de lodo que se encuentra acumulado en la captación. Pero ¿quién más que los moradores de la comuna nos expliquen cuáles fueron las causas de esta tragedia? Ellos apuntan y coinciden a la falta de gestión de las autoridades de turno. Los últimos años no hubo mantenimiento de las quebradas, de todo el sector. Esto no es de ayer, ni de un año, ni dos, es hace mucho tiempo. Se ha pasado oficios, hay oficios donde se les ha pedido a los alcaldes, ¿no?, que por favor, porque esta tragedia ya estaba anunciada. No solo somos nosotros, Quito está lleno de quebradas, lleno de quebradas. Y las afectaciones son múltiples. La mayoría de estos barrios se quedaron sin los servicios de agua y luz. También se evidencian que varias viviendas están gravemente afectadas por el golpe del aluvión. Estructuras que incluso están por colapsar, vehículos enterrados y parques enteros destruidos y cobijados por el lodo y los escombros. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es como ya escuchamos, los obreros en turnos permanecerán acá las 24 horas ininterrumpidamente. El miedo es que arriba de esta quebrada hay otras 2 quebradas llenas de lodo y escombros, y en eso también están trabajando las autoridades. El clima ayuda para que los obreros, los funcionarios trabajen tranquilamente y esperemos que la situación continúe de esa manera. Nosotros regresamos a estudios, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por el informe desde la zona 0, donde colapsó debido al aluvión. Y de esta manera, en el mismo texto, les vamos a contar acerca del contexto geológico de Quito. Rodeada por montañas, es propicio para los deslaves, por lo que las quebradas actúan como un desfogue natural cuando hay acumulación de agua. El crecimiento urbanístico de la ciudad ha intervenido negativamente en estos procesos naturales. Quito es una ciudad que se construyó sobre quebradas y lo sigue haciendo. Para crecer, se han rellenado estos desfogues naturales, a veces de manera técnica, otras veces de manera improvisada. Al mismo tiempo, se han puesto colectores y alcantarillas para drenar el agua que baja de la montaña. Y además no damos el adecuado mantenimiento a esas alcantarillas, se llenan de escombros, de los árboles cortados y de basura. Evidentemente configuramos un escenario que desemboca en lo que ya vivimos. Lo cierto es que la función de una quebrada es canalizar el agua que baja de las montañas, y si desaparecen o se descuidan, buscará otros caminos para hacerse camino. Y en Quito, estos deslaves no son nuevos. Ya tenemos nosotros una base de datos desde el año 1900, donde se observan, por ejemplo, en la zona, en la cuenca sur del río Machángara, cerca de 500 eventos morfoclimáticos que se han dado a través del tiempo. Se refiere a un evento morfoclimático cuando hay una alteración de la forma del suelo, relacionado a un evento climático, como en este caso fue la lluvia. El evento que originó el deslave del lunes se generó por una acumulación de agua y un desprendimiento de tierra que bajó por la quebrada. Digamos, es un proceso natural en las laderas, en las montañas. Pero obviamente existen impactos cuando tenemos poblaciones, la zona urbana que está obviamente ubicada en la desembocadura de las quebradas. Ahora, la ciudad se ha puesto encima y con las consecuencias de que si tapan las quebradas ya el agua no tiene por dónde pasar. Es tan sencillo como eso. Y la ciudad sigue creciendo y en su expansión ocupa suelos que filtraban la lluvia de manera natural. En el suelo se infiltraba el agua de la lluvia, los árboles permitían obviamente esta infiltración y había un equilibrio. Pero si yo incremento la mancha urbana, lo que estoy generando es un suelo no permeable donde no va a haber infiltración. Por eso existe acumulación de agua y mucha energía cuando esto termina por ceder. Quito ya creció, no se puede borrar la ciudad, pero sí se puede prevenir de muchas maneras. Una solución a eso es, obviamente, hacer los drenajes, ¿no? O sea, llevar los caudales de esos
hacia un drenaje construido ahora en la ciudad, ¿sí? Para que esto desfogue. Caso contrario, estaremos otra vez en el mismo problema. Prohibir que se siga deforestando, pavimentando y rellenando quebradas en las laderas del Pichincha, y no solo ahí, sino en las laderas que dan también a los valles orientales. Pero además se podría tener un sistema de alerta temprana, donde se pueda avisar a la comunidad con antelación que las condiciones climáticas van a provocar problemas. Y también un sistema de detección de estos lajares, de estos flujos que bajan por las quebradas, para anunciar a la población que está en las desembocaduras. La tragedia de La Gasca, similar a los varios eventos ocurridos en estas laderas años atrás, será mucho más grave si no se toman correctivos efectivos pensados para el presente y el futuro. Porque si no se corrigen los errores, las víctimas y los daños seguirán creciendo durante muchos años más. Tomás Chufardi, 24 horas. Seguimos en 24 horas. Ya mismo Belén Merizalde nos dará el último reporte sobre la situación epidemiológica del país. Valery Villalba desde Guayaquil nos contará que ha bajado la demanda de vacunas anti-COVID, y Luisa María Heredia nos va a informar sobre un operativo por un caso de supuesta extorsión. Ya nos enteramos en breve. Por ahora les contamos que la homologación de las carreras de policía y militar no implica incremento de salarios, sino la extensión de la carrera policial, tanto de oficiales como de personal de tropa. Así lo explicaron hoy los ministros de Gobierno y Trabajo. Freddy Paredes tiene los detalles desde el Palacio de Gobierno. Hola Freddy, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la ministra de Gobierno y el ministro de Trabajo han dado una explicación aquí en el Palacio de Gobierno respecto de lo que significa la homologación de las carreras policial y de Fuerzas Armadas. Han dicho de manera tajante que no implica un incremento salarial, sino más bien el alargamiento de la carrera policial respecto del tiempo de duración que tiene la carrera en Fuerzas Armadas. Estas carreras, tanto de Fuerzas Armadas como de policía, para los oficiales será de 47 años de duración y para el personal de tropa será de 39 años. Ya ocurría en Fuerzas Armadas y este tiempo de servicio se homologa para los policías y los oficiales de la Policía Nacional. Aquí está la explicación de la ministra. La escala de salarios no se ha cambiado. O sea, no se ha cambiado. De manera que y los grados de la carrera tampoco. De manera que tú puedes ver que existen, en el caso de los oficiales superiores, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, teniente coronel, coronel, general de distrito, general inspector y general superior. La escala en los grados no se mueve. ¿En qué se movió? Se movió en el número de años en el que el servidor policial permanecía dentro de ese grado. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por su parte ha dicho que no implica un incremento de salarios, puesto que los rangos de la policía siguen siendo los mismos. Lo que ocurre es que entre rango y rango, el tiempo de duración en el caso de la policía era diferente al de Fuerzas Armadas y se lo extiende, de manera que no hay un incremento de salarios. Escuchemos al ministro de Trabajo. No existe ninguna inequidad. Lo que existe es, a través de la aprobación de una ley, el establecer la homologación entre policías y Fuerzas Armadas. Eso se llama en español equidad. Lo que hay es respeto a la carrera policial, que se consolida hoy con los acuerdos emitidos en estricto cumplimiento de una ley. Finalmente, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha dicho que el tema de compensaciones para los miembros de la fuerza policial se mantienen y forman parte de estos instrumentos legales que tienen que poner en aplicación. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias por ese reporte desde el Palacio de Gobierno. Y ahora revisemos qué es lo que pasa con la pandemia. El país registra una tendencia a la baja en cuanto a contagios de COVID-19 según el COE nacional.
Por ello, reclasificó a los cantones en el semáforo epidemiológico. Quito, Guayaquil y Cuenca continúan en semáforo amarillo. Belén Marizalde nos tiene más detalles desde el EQ 911. Belén, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Bienvenido a Claro. Belén enseguida nos dará estos detalles. Estamos simplemente esperando coordinar la comunicación sobre este semáforo amarillo. Ella estuvo en esta reunión y nos va a contar qué es lo que pasa con el proceso de semaforización. Vamos a escuchar a Belén en este momento. Belén, adelante. Gracias, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Efectivamente, hay noticias aquí en el COE Nacional, pues justamente las autoridades han señalado que se redujeron considerablemente ya los contagios de COVID-19 a nivel nacional. Por ello, hicieron una nueva reclasificación de los 221 cantones en el semáforo epidemiológico. Al momento, 24 cantones se encuentran en color verde, también 166 en color amarillo y 21 en color rojo. Escuchemos cuáles fueron las explicaciones que dio el viceministro de Salud, José Ruales. En el caso de Quito, por ejemplo, tenemos una letalidad, un número de fallecimientos mucho menor que en Guayaquil, debido a que en Quito tenemos una mejor cobertura de vacunación en la población general y en los niños, y también tenemos programas de vigilancia comunitaria que han estado funcionando de una manera permanente, ¿no? A nivel nacional observamos también ya una menor demanda de camas de hospitalización. Por otra parte, la ministra de Educación, María Brown, señaló que con todas estas estadísticas que hoy se dieron aquí en esta rueda de prensa, las clases presenciales son prácticamente un hecho. Escuchemos. Es bastante parecido a lo que originalmente se planteó para régimen Sierra Amazonía, 7 de febrero, con la diferencia de que para los estudiantes que están en básica elemental y básica media de instituciones urbanas se mantiene el tema de los 2.25 metros cuadrados de aforo. Esa es la única diferencia. Esto quiere decir que en la gran mayoría del sistema educativo del régimen Sierra Amazonía ya volvemos a la normalidad. Es para nosotros una gran alegría, una gran noticia el que podamos ya avanzar en este plan que ha sido un plan tan esperado por la ciudadanía. Mientras tanto, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, señaló que también estos datos han permitido tomar decisiones respecto a los requisitos que se pedirán ahora para las personas que ingresen al país vía aérea. En esta ocasión, los requisitos son la presentación del carnet de vacunación con esquema completo y también la presentación de una prueba negativa, ya sea esta PCR o de antígenos. Recordemos que hasta la semana anterior el requisito era únicamente esta prueba PCR y el carnet de vacunación. Zapata además mencionó que si las cosas continúan bien y se registran menos contagios en el país, lo que tendremos es que el requisito sea únicamente el carnet de vacunación. Habló también de que las intendencias tendrán permiso en los cantones amarillo y también verde para que se puedan realizar eventos masivos. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos contigo, Liz de Estudios, que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén, muchísimas gracias. Y ya escuchábamos al viceministro de Salud hacer esa comparación del proceso de vacunación entre Quito y Guayaquil, resaltando que en Quito había mayor concurrencia y efectivamente hay poca afluencia de personas. Hoy es lo que se observa en los vacunatorios del puerto principal. El contacto es con Valerie Villalba, quien está en Mucho Lote, para traernos más detalles. Valerie, buenas tardes, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos ubicados en este momento en un vacunatorio municipal, en Mucho Lote, en el norte de la ciudad. Y quiero mostrarles la panorámica que se ha venido repitiendo desde muy temprano, desde que inició la jornada. Muy pocas personas que han llegado hasta este lugar, algo que también se repetía en otro vacunatorio que está ubicado en el sur de la urbe, una estación de la Metrovía. Y es el panorama, ha habido muy poco movimiento, tanto así que las cifras que se manejaron en un inicio, que era un promedio diario de 1.200 vacunados en este punto en el norte, es importante mencionar que ahora son 700. Por otro lado, eso quiere decir que ha disminuido, por supuesto, la cantidad de personas que han llegado a completar el esquema de vacunación. Y por otro lado, también importante mencionar acerca de un grupo etario en el que se está enfocando mucho más la vacunación, que es el grupo de 5 años en adelante. Según el
vacunómetro del Ministerio de Salud se ha indicado que el 60% de este grupo etario, repetimos, de 5 a 11 años, ha completado con el esquema de inmunización. Todavía queda gran parte de esta población que no ha recibido pues todavía las dosis que faltan para completar este esquema y estar protegidos. Por otro lado, todavía no se han dado luces al 100% de lo que será la vacunación de niños a partir de 3 años de edad. De lo que mencionan sería a partir del mes de marzo, pero será el Ministerio de Salud, por supuesto, quien dé las directrices en las próximas semanas. Así que es lo que podemos comentar a esta hora de la tarde, haciendo un llamado nuevamente a las personas a que acudan a los vacunatorios. Aquí en la ciudad de Guayaquil apenas un 13% ha recibido sus dosis de refuerzo, así que importante nuevamente hacer este llamado para que la gente pueda completar ese esquema y estar protegido, teniendo en cuenta de que esta es la única arma o la más importante para luchar contra esta enfermedad que es el COVID-19. Así que es lo que yo puedo informar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenas tardes. También tú, Valerie, muchísimas gracias y recuerde, acuda a vacunarse. El país enfrenta los embates de la naturaleza sin una ley de prevención de desastres que permita unificar varias normativas dispersas y además con un organismo de gestión de riesgos debilitado, con presupuesto destinado principalmente a gasto corriente y con insuficiente personal. Tras la firma de un decreto ejecutivo en octubre de 2018 pasó de ser una secretaría con rango de ministerio a un servicio de gestión de riesgos y emergencias. Como parte del plan de reestructuración del gobierno anterior, hubo recortes presupuestarios y de personal. Que más o menos llegaban a las 600 personas, 700 quizás. En la actualidad bordeamos las 320, 350 personas. Rodrigo Rosero, subdirector de este organismo, asegura que se trabaja con lo que se tiene. De los 12,9 millones de dólares de presupuesto con los que cuentan para 2022, 9 millones se destinan a gasto corriente y 3,9 millones a gasto de inversión. Pese a todo, cuenta que hoy las cosas están algo mejor, que han encontrado apertura en el gobierno para trabajar en el fortalecimiento del organismo. Ve como positivo que hoy al frente estén técnicos que conocen del tema al menos, ajenos a la escena política como sus dos últimos titulares, Alexandra Ocles y Rommel Salazar, quienes de la política saltaron a comandar la gestión de riesgos del país. Las cabezas debían haber sido quizás con conocimientos más aférrimos del tema de gestión de riesgos. Pero aún están pendientes otros temas. Por ejemplo, que en la Asamblea se apruebe una ley de gestión de riesgos que unifique varios reglamentos que hoy se encuentran dispersos. Un cuerpo legal que ayude específicamente a aglutinar y clarificar los roles y funciones de cada nivel territorial. Eso nos falta justamente para no llegar a estos fases de desastres y hacernos la pregunta ¿qué está fallando? En la Comisión de Seguridad de la Asamblea hay 4 proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, donde se incluye la gestión de riesgos y emergencias, todos aún en análisis. Pero la naturaleza no espera. Solo entre 2017 y 2020 en Ecuador hubo 1.461 inundaciones, 4.157 deslizamientos y 113 actividades volcánicas según el Plan de Desarrollo 2021-2025. Ahí se advierte sobre la necesidad de incrementar la eficiencia en la gestión de los desastres naturales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. Los asambleístas tuvieron la primera sesión de forma presencial. Tendrán sesiones plenarias durante estos días y este jueves, por ejemplo, se preparan para el debate más polémico que es la regulación del aborto en casos de violación. Los pasillos de la Asamblea vuelven a tener la presencia de los legisladores. Las actividades presenciales se retomaron y con ellas las conversaciones para llegar a acuerdos. Acuerdos que se necesitan para este jueves, que tratarán el segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación y que girará en torno al informe de mayoría aprobado por la Comisión de Justicia. En el documento se establecen los plazos para la terminación del embarazo: 20 semanas para niñas, 22 semanas para mayores de 18 años y sin límite de tiempo, como ya estaba para mujeres con discapacidad. Sin embargo, este tema en particular es el que genera mayor debate. Desde que se emitió la sentencia de la Corte Constitucional hasta noviembre del 2021 han acompañado 22 casos de mujeres, adolescentes y niñas que han deseado interrumpir su embarazo.
De esos 22 casos, lo que nos dicen es que la mayor cantidad de casos eran niñas de 10 a 14 años. Y lo que también nos dice ese informe es que la mayoría de los casos, la interrupción del embarazo se dio entre la semana 18 y la semana 22. De 12 a 14 semanas, pero dejar libre aquella opción es la que al menos yo no voy a respaldar. Lo mismo piensa este legislador, pues dice que debe haber un consenso para bajar el número de semanas. De 16 o 18 semanas creo que es suficiente dentro de ello. No podemos caer otra vez en victimizar a las niñas violadas. Si no logra los 70 votos el informe de mayoría, a la cola ya está el de minoría que lo presentó Ricardo Vanegas. Él cree que tendrán el consenso suficiente para aprobarlo. El informe establece otros plazos. 12 semanas en las niñas, las adolescentes y las mujeres de la ruralidad. Y en las mujeres mayores de 18 años estamos pidiendo un plazo de 6. Aunque hay legisladores que ya proponen una tercera vía. Rechazar estos dos informes. Cada bancada dejará en libertad para que sus asambleístas decidan. En este punto ven una opción aplazar la votación de este texto hasta llegar a un consenso. Todo se conocerá este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 5.300 barriles de crudo derramado por la rotura del OCP en Piedra Fina, Napo, fueron recolectados y reinyectados al sistema. Después de un nuevo evento menor, el servicio está suspendido temporalmente. El ministro de Energía explicó la afectación. Los ductos del OCP sufrieron un nuevo daño por desprendimiento de rocas y barro, lo que extenderá los tiempos de reparación. Mientras tanto, la empresa asegura que ha recolectado y reinyectado el 84% del crudo derramado, es decir, 5.300 barriles. Expertos en el sector petrolero cuestionan la situación en una coyuntura de riesgos que aseguran no son nuevos. Porque ya esperamos de que ya existan unas variantes definitivas, porque una nueva paralización, eso no es que solo le afectaría económicamente al país, sino que también le afectaría en imagen, porque estaríamos otra vez incumpliendo. Y el ministro de Energía explicó de qué manera el ministerio realiza un monitoreo de la situación y también aclaró que esto no afectó las exportaciones. Porque teníamos previsto unas exportaciones y teníamos almacenamiento suficiente embalado. Ese volumen de crudo almacenado embalado es el que ha permitido cumplir con las obligaciones de la exportación. Y tampoco se afectaría la provisión de combustibles, según aclara Erazo. No existiría desabastecimiento de combustibles, porque el petróleo que sale tiene como prioridad abastecer las refinerías. Quien además cuestiona las cifras de producción petrolera actual debido a los inconvenientes que han tenido los oleoductos desde diciembre. Estamos hablando de 4 o 5 millones de barriles que se perdieron de la extracción normal de petróleo en el oriente. Este rato estamos con una producción de 490,000 barriles diarios y lo único operativo es el SOTE, que solo es 360,000 barriles para sacar. Es decir, hay un remanente de más de 100,000 barriles que no puede salir normalmente. El ministro Bermeo anunció también que ya hay interés por parte de varias empresas de renegociar los contratos para mejorar las condiciones para el país. Hay interesados. Una migración voluntaria, en primer lugar, libre, voluntaria, y que dependerá de ellos y cómo miren ellos el modelo de negocio a la luz del nuevo contrato. Y mantienen la expectativa en el objetivo de incrementar la producción petrolera. Se calcula que la reparación del oleoducto tomaría entre 7 y 10 días aproximadamente, tiempo durante el cual el servicio se mantendrá suspendido y avanzará la empresa en tareas de limpieza y remediación. Además, han realizado la entrega de agua a diversas comunidades. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el nuevo descuento del impuesto a la renta ya llegó en los roles de pago de enero. Los ciudadanos pudieron observar cuál es realmente el impacto para cada uno de ellos. ¿Usted ya vio el suyo? Aquí le explicamos el incremento. Ya no es una estimación, tampoco una calculadora que muchos cuestionaron. Ahora es una realidad. Una dura realidad de hecho que se visualizó en el rol de pago de este mes de miles de ecuatorianos. ¿Usted ya vio el suyo? Y ahí recién, en este envío de información, es cuando ellos empezaron a entender cuál iba a ser el posible descuento, ¿no? Y ahora que ya estaban los roles de pago, pues bueno, viene ese tema donde uno se lamenta. Veamos casos reales. Esta persona gana $1.882 al mes según deja ver su rol. Hasta diciembre del 2021 su pago de impuesto a la renta fue 0.
Ya en enero del 2022 le descontaron $25.55, es decir, pagará $306 al año. Otro caso real. Esta persona gana $2.545 al mes. Hasta diciembre del 2021 no registraba pago de impuesto a la renta, según muestra su rol. En enero le descontaron $127.99 de su sueldo. Es decir, pagará $1.535 por año. Y un caso más. Esta persona gana $3.000 por mes. Antes pagaba $57 de impuesto a la renta. Ahora le descontaron $178.27, es decir, $2.139 menos de ingresos. Muchas personas tendrán que ver cómo logran cubrir ese hueco que ahora se va en impuestos. Javier Bustos cree que como el descuento se lo explicó de forma mensual, los ciudadanos no fueron conscientes del impacto. El contribuyente, la persona en relación de dependencia, no hace absolutamente nada. Quien hace el formulario de descuento, la retención, el impuesto es el empleador. Nos facilitan la vida, pero también no nos permitieron entrar en una forma más activa en el debate, que todos los ciudadanos quedamos mutis viendo esa discusión, porque en parte no sabíamos cuánto, mucho, poco nos iba a afectar, porque no hacemos esa labor de carpintería de calcular nuestro impuesto. En algunos casos, la calculadora del gobierno se quedó corta en la proyección. El incluir ingresos exentos para el cálculo hizo que muchas personas interpretaran la ley de una forma o de otra. Para calcular cuánto usted puede deducir, debe tomar en cuenta sus ingresos gravados, es decir, su sueldo, más sus ingresos exentos, es decir, décimos y fondos de reserva. No es por desanimarlos, pero los que estamos en relación de dependencia, ganando aproximadamente más de $1.800, si nosotros le sumamos los ingresos exentos, jamás vamos a tener una deducción del 20%. Y mientras vamos entendiendo las formas y métodos de un impuesto aprobado en noviembre pasado, mes a mes el rol de pago nos recordará el impacto de una forma muy personal. Dayana Monroy, 24 horas. La Fiscalía allanó el domicilio de un funcionario de la Agencia de Control de los Servicios de Salud, ACSES, como parte de una investigación abierta por el presunto delito de concusión. Según la entidad, esto es parte de una denuncia presentada por el director de la institución. Luisa María Heredia se encuentra en la Fiscalía de la Merced en Guayaquil y con ella es el contacto ahora. Hola, Luisa. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, funcionarios de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, junto a agentes de la Policía Nacional, realizaron en horas de la madrugada un allanamiento en el domicilio de un funcionario de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, situado en la vía La Costa en la ciudad de Guayaquil. Esto como parte de una indagación abierta por el presunto delito de concusión, según se precisa en este tuit publicado en la cuenta oficial de la Fiscalía. Luego de que el director de la institución presentara una denuncia sobre presuntos actos de corrupción tras conocer que usuarios habrían sido extorsionados para evitar el cierre de sus consultorios médicos. Acciones que fueron rechazadas también en este comunicado en el que la entidad puso a disposición de Fiscalía su contingente y colaboración para esclarecer el caso. Cabe precisar que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada fue creada para promover y controlar la calidad de los servicios públicos y privados de salud y para proporcionar a los usuarios una instancia técnica conformada por expertos para evaluar casos de atención médica que hayan tenido resultados negativos o en los que se hayan cometido presuntos errores en la atención. En el allanamiento se incautó una importante suma de dinero en efectivo que fue encontrado al interior del inmueble, además de otras evidencias como documentación relacionada con la presunta infracción y una gran cantidad de botellas de licor. Por ahora no se ha especificado cuál es la situación judicial del funcionario propietario del predio intervenido. En noviembre del año pasado, la Fiscalía realizó otro allanamiento a las instalaciones de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, esto es en Parque Samanes, el norte de la ciudad, a fin de recoger elementos, sobre todo documentos que aporten en una investigación abierta por la emisión de registros sanitarios de marzo de 2020 a enero de 2021, también de manera irregular. Entonces la entidad señaló que se indagaba un caso de presunto peculado. Es lo que puedo informarles a esta hora. Continúan en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Muchísimas gracias por la información.